Bien, señores, a todos, muy buen día. Estamos una vez más en materiales de construcción. Estamos estudiando los materiales según la posición que ocupan en obra y ahora vamos a hablar exclusivamente de lo que se entiende por cubiertas, ¿no? Y hemos hecho una revisión clara de qué se entiende, bueno, de las posiciones básicas, ¿no? O las partes básicas de una estructura: fundaciones, cuerpo, techo y techumbre. Ahora vamos a hablar exclusivamente de cubiertas. Y hemos hablado de qué se entiende de techo y techumbre, por qué es importante o por qué conviene separar el estudio del techo y techumbre de la cubierta propiamente, porque es una estructura muy especial, dijimos, ¿no? El armado de esta estructura es lo que va a garantizar también no solo la forma, sino también la capacidad de resistencia o portante de la misma cubierta. Si el armado de la techumbre es sumamente frágil, obviamente la cubierta también no va a tener buena capacidad portante y una nevada o un granizo podría desplomar toda la estructura. Por eso es importante hacer énfasis en el diseño y armado de la estructura de techo y techumbre. Ahí es clave el tipo de unión que se va a emplear, ¿no? Pero ya hablando exclusivamente de cubierta, ya habíamos quedado aquí, ¿sí? Decíamos que cubierta es la estructura que evita el ingreso directo de humedad al interior del cuerpo. Hablamos de toda esta estructura. Si no tuviésemos la cubierta, y obviamente sabemos que está expuesto la estructura a, vamos a decir, las inclemencias del tiempo, a granizos, a lluvias, a nevadas, etcétera, la humedad va a ingresar al interior de toda la estructura, ¿no? Si ingresa, ¿no?, la humedad a la estructura, ¿cuáles son los elementos que se van a ver efectivamente afectados? Y aquí decimos, se van a ver afectados los revoques internos, obviamente la pintura, obviamente los revestimientos, por no mencionar las instalaciones. Aquí hay un tema bastante interesante, y lo vamos a ver un videito un poquito más adelante, de que cuando no se toma en cuenta estos detalles, muchas veces incluso por las instalaciones eléctricas se producen filtraciones de agua, y ese es un tema muy delicado. Incluso en nuestro país ha pasado, ¿no?, con estos edificios en la Ciudad del Alto que se llaman, híjole, de estas casitas, ya no recuerdo el nombre, no sé si son los kiwis, aptapis, huipalas, ¿no? Los huipalas que están en la parte de Mercedario tenían un problema muy serio en cuanto a filtraciones de agua, tanto así que por los soques de los focos existían, ¿no?, filtraciones de agua. Este es un tema muy delicado. Obviamente, mientras si hay filtración de agua, la estructura se está humedeciendo y esto va a provocar en su rápido deterioro, ¿no? Aquí mencionamos cuáles son los que más rápido se deterioran, los elementos o las partes que más se deterioran producto de la humedad: sus revoques internos, pinturas, revestimientos, ¿no? Sabemos que el revoque interno está hecho exclusivamente del yeso, y el yeso tiene una capacidad que se conoce como higroscopía, es decir, la capacidad de absorber la humedad del ambiente. Mientras más humedad le das, el yeso sigue absorbiendo humedad, pero hay un punto en el cual el yeso ya no puede absorber humedad y la capacidad de resistencia de la misma estructura en yeso se va haciendo de menos, es decir, se va a ir cayendo porque ya no soporta. Por eso es clave evitar que los revoques de yeso no estén húmedos. La pintura. Bueno, esto lo va a explicar bien el que va a exponer pintura, pero sabemos que la pintura le provee a la estructura cierta belleza, le da una belleza importante la pintura, ¿no? Además de darle belleza, la pintura cumple tres funciones: cubrir, proteger y decorar, ¿no? Y le quitamos esas tres propiedades cuando exponemos la estructura a la humedad. Los revestimientos, sabemos que hay revestimientos metálicos, hay revestimientos cerámicos, internos o externos, y también cuando estos están expuestos a excesiva humedad, sobre todo los internos, que suelen ser un poco más delicados, también tenemos problemas. Entonces, es importante darle una solución práctica y real a la cubierta. Pero bueno, datos importantes de la cubierta. En principio, esto vamos a colocar acá, muy bien, estos dos pequeñitos colocamos acá. El primer dato importante:
hay que tomar en cuenta que el ángulo de inclinación, ahora sí, esto vamos a poner al frentecito, muy bien, y traemos esto. La inclinación, obviamente, esta inclinación es diseño del techo y techumbre, la asociamos más a la cubierta porque incluso al poner la solución de cubierta, tendemos a incrementar más la pendiente, por eso es que no la hemos mencionado en techumbre, porque al final la pendiente final de la cubierta, ¿sí?, la va a definir exclusivamente la cubierta, no tanto la techumbre, no tanto la estructura de techumbre. Eso lo vamos a ver por qué en minutos más. Pero este es un dato importante, observen por favor, ¿sí? Las pendientes pueden medirse en porcentaje o en grados. Esto ustedes ya saben bien, ¿no? Aquí tengo 0 grados, aquí tengo 90 grados, aquí es 45 grados. Y un dato importante, generalmente cuando hablamos de cubiertas, la cubierta al 100%, es decir, cuando hablamos de 100% de pendiente de cubierta, estamos hablando a una inclinación de 45 grados. Es lo que debería ser, lo máximo que debería ser, pero hay algunas cubiertas que son incluso mucho mayores a 45 grados. Eso también es verdad. ¿De qué depende? Del diseño arquitectónico. Ah, ya. Pero ¿cuál es el criterio de la pendiente, ingeniero? ¿En qué caso yo voy a poner 100% de pendiente, 50% de pendiente, 10% de pendiente o 5% de pendiente? ¿En qué caso? Bueno, para decidir qué tipo de pendiente vas a usar, tienes que tomar en cuenta, en principio, y esto para todos, se tiene que tomar en cuenta las características, vamos a decir, climatológicas del lugar, ¿ya? Es decir, que en este caso la alcaldía, si hablamos en términos propios de nuestra región, ¿no?, de nuestro país, son las alcaldías las que definen o tienen ya una referencia a modo de sugerencia, obviamente, de cuál es la pendiente óptima según las características nuevamente climatológicas del lugar. Es decir, la alcaldía te dice, ¿dónde va a ser tu casita? En la ciudad de La Paz, qué sé yo, en una zona donde llueve mucho. Entonces, entonces conviene que la pendiente sea mayor. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos mayores precipitaciones sobre todo de lluvia, granizo, nieve, la pendiente tiene que ser mayor porque el desagote, es decir, el agua, tiene que salir con mayor facilidad. Tenemos que evacuar con mayor facilidad el agua de la cubierta para evitar que el agua se estanque en la cubierta. Por eso tiene que ser mayor la pendiente. Vamos a suponer lo contrario, si nosotros tenemos un lugar donde llueve muy frecuentemente o nieva o graniza y la pendiente es bajita, digamos de un 10%, obviamente aquí se va a depositar el granizo, aquí se va a depositar también la nieve y el desagote va a ser mucho más lento. ¿Esto qué consecuencias puede traer, estimado? A ver, le vamos a preguntar esto a... ¿Dónde estamos? Estimado Miguel, buen día. Miguel Ángel, 5, 4, 3, 2, 1. Primera llamada, listo. Le preguntamos a Javier Tayakawa. Javier, 5, 4, 3, 2, 1. Ingeniero. Ok. ¿Entendiste la pregunta? A ver, atento a la pregunta, querido Javier. Tenemos una zona en la que el granizo y la nieve es sumamente severa. Cuando graniza, graniza con ganas, o cuando nieva, nieva muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema o qué problemas podríamos tener si nosotros implementamos una cubierta al 10% y no una al 40%, en este caso al 100%? ¿Qué problemas podríamos tener? La cubierta en sí se hundiría, ¿no? Por el peso que se va acumulando por el granizo. Eso sería uno, porque no se va a desplazar fácilmente. Exacto, sí. Aunque no lo parezca, las cargas de nieve y granizo han provocado en nuestro medio caída de estructuras.
Este último nomás, hay un video bastante interesante, voy a tratar de buscarlo para que lo veamos. En un garaje donde tenemos ahí bastantes movilidades pesadas, hablamos de trailers, ¿no es cierto?, etcétera, se cae absolutamente toda la estructura producto de la carga del granizo, ¿no? Entonces conviene que en estas estructuras sí tengamos una pendiente en mayor porcentaje, ¿no es cierto? Decimos al 100%, 80%, mientras mayor el porcentaje, va a ser más rápido el desagote, ¿no? Ahora resulta que también, esto para que se tome en cuenta, en el lugar no llueve mucho, el clima es relativamente seco, obviamente ahí va bajando el porcentaje. ¿Cuál es la diferencia entre el 100% y 0%, además de simplemente la pendiente? Obviamente para pendientes al 100% necesitamos más material para la estructura de techo y techumbre y obviamente también más material para la cubierta, ¿no? Mucho mayor, menor la pendiente, entra menor material, pero hay que tomar en cuenta una vez más cuánto va a ser la carga que va a soportar, ¿sí? Entonces, este es un dato importante. Una vez más, si hablamos de pendientes, podemos medirlas en porcentajes o podemos medirlas en grados. El máximo grado es 45%, que sería el 100% de la pendiente, pero muchas veces hay estructuras que suelen ser mayores al 45%. Un ejemplo, vamos a verlo acá, son estos diseños bastante interesantes de las estructuras que hasta cierto punto se han conocido con el nombre de cholets, ¿no? En nuestro medio, ¿sí? Miren acá estas pendientes son mucho mayores a 45 grados, ¿no? Mucho mayores a 45. Esta podría ser 45 todavía, ¿no? Pero parece que es incluso un poco mayor a 45. ¿Esto a qué se debe, ingeniero? Esto es tema exclusivamente del diseño. El arquitecto ha diseñado de esta manera, seguramente él ha tomado en cuenta ya las cargas del viento. Obviamente se entiende que en nuestro medio existen climas, cuando llueve con ganas, cuando graniza con ganas también, es decir, es bastante fuerte el efecto de la nieve, el granizo de la lluvia, entonces conviene que sea una mayor pendiente, ¿no? Va a ser más rápido el desagote. Pero aquí hay un dato interesante que tenemos que tomar en cuenta, que lo vamos a ver, que es justamente las soluciones que se da en estas pendientes, porque mientras más pendientes tenga, una pendiente se conoce como agua, mientras más aguas tenga, aquí en estos puntos es en donde podemos tener mayor acumulación, ¿sí?, de agua o material húmedo, y esto podría provocar filtraciones. A ver, para entender mejor entonces este tema, vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver. Estas son las partes, vamos a decir, de una cubierta. Ampliamos esto. Muy bien. Estas son las partes de una cubierta. Atentos todos, por favor, ¿sí? Estas son las partes de una cubierta. Y las vamos a mencionar todas. Vamos incluso a complementar algunas. Es bueno que sepan, aquí vamos a ver, esto más lo vamos a ampliar acá. Ahora sí. Ampliamos un poquito más acá esto. Excelente. Ya. Un poquito esto acá, esto un poquito acá. En principio, cada pendiente se conoce como agua. Sí, es un término que se emplea bastante, no solo en ingeniería arquitectónica, sino también en ingeniería como tal, ¿no? Esta tiene dos pendientes, ¿no? Entonces aquí diríamos que tiene dos aguas, porque tiene dos pendientes. Una agüita que va a correr por este lado y la otra agüita que corre por este lado. Aquí tenemos dos aguas, porque tiene dos pendientes. Pregunta clave. En este encuentro en H, ¿cuántas aguas tiene Luis Fernando Mena? Buen día, Luis Fernando. 5, 4, 3, 2, 1.
Primera llamada, conste. Vámonos por Franz. Franz Kisbert. Primera llamada, Franz. 5, Inge, 4. Ok, viene. querido Franz, atento por favor. Aquí dos aguas porque tiene dos pendientes. En esta solución, ¿cuántas aguas tiene? Ese Serían como 12 aguas, Inge. 12 aguas. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, efectivamente tiene 12 aguas porque hay 12 diferentes pendientes, ¿no? Muy bien, querida Neiva. Buen día, Neiva. 5, 4, 3, 2. Buen día, Inge. Buen Querida día, Inge. Neiva, en este encuentro en L, ¿cuántas aguas hay? Eh, 4 aguas. A ver, cuenta bien. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 serían. A ver, 1, 2, 3, 4. Esta, Ah, 5 sí, y con esa esta, misma. 6. 6 aguas, ¿no? A ver, Jimmy, buen día, Jimmy. Sí, ingeniero. Encuentro en T, ¿cuántas aguas tiene? 8 aguas. ¿Cuántas? Son 8, ingeniero. 8 aguas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo veo 7 agüitas, tomando en cuenta que trae una pendiente, ¿no? Ya, ok. Pero se entiende, ¿verdad? Ya sabemos que cada pendiente es un agua. Ok. Tomando en cuenta entonces esta referencia, ahora sí vamos a enfocarnos en las partes de la cubierta. En principio, estos encuentros donde se están encontrando dos pendientes pueden tener dos nombres interesantes. Si los encuentros van formando una B, se conoce como lima olla. Ya en este caso, en este encuentro, si es que hubiese una nevada profunda, ¿no? Una nevada muy profusa, aquí se va a depositar la mayor cantidad de nieve y es por aquí por donde se va a producir el desagote. Por lo tanto, la solución en esta parte tiene que ser bastante resistente. Es decir, aquí tenemos que tener fierros, qué sé yo, calaminas, ¿no? O placas de, vamos a decir, chapas galvanizadas para evitar que por aquí ingrese la humedad. Porque esto es bueno que sepan, en cada encuentro de pendientes hay una alta probabilidad de que el agua filtre por este encuentro. Tal vez ese es el problema de tener cubiertas con muchas aguas. Mientras más encuentros de pendientes tenemos, la solución para que filtre agua en esta unión de las dos aguas tiene que ser mucho más segura. Mucho cuidado con eso. Por eso también nos conviene tener muchas aguas, muchas pendientes en la cubierta, ¿no? En este caso, esta unión se conoce como lima olla. Cuando tenemos un encuentro entre dos aguas, pero ya no es en forma de B, sino es en forma de A, sin la rayita del medio, ¿no? En forma de A o una B invertida, esto se conoce como limatón o limatesa. Ahí está, limatón, este es lo mismo, limatón o limatesa. Ahí se conoce. Cuando tenemos el limatón, en la parte superior nosotros vamos a conocer en la estructura de techumbre misma la cola de pato. Y esta cola de pato no es nada más que una salidita, bueno aquí ¿no? Una pequeña salidita que tiene un espacio para que pueda ventilar el interior de la techumbre, porque obviamente como va a recibir gran impacto del sol, ¿no? Toda esta superficie internamente puede tender a humedecer. Obviamente va a humedecer producto de del impacto del sol. Es sumamente caliente, ¿no? Por debajo, la estructura de techo va a estar caliente. Entonces, tiene que haber un sistema de ventilación y la mejor forma de hacerlo es implementando una cola de pato, ¿ya? Debajo de la cola de pato está el faldón. Muy bien, ahí está el faldón. Listo. Faldón, cola de pato, limatón
limaoya, limatona o limatesa y limaoya, ¿sí? Tenemos también, obviamente aquí está la pendiente, ¿no? La pendiente de esta agua. Este elemento que nosotros conocemos como tragaluz también se conoce como claraboya, ¿no? Claraboya a nivel de la techumbre. Tenemos nosotros esta intersección de techumbre y nosotros conocemos, ¿cómo se conoce este elemento en donde se están uniendo lo más alto de los dos pendientes? ¿Cómo se conoce este elemento? A ver, 5, 4, 3, 2. Cumbrera. Exacto, señor. Sí, esta es la cumbrera, es lo máximo, ¿no es cierto? Donde se van a unir las dos aguas. Ahí está, esta es la cumbrera. Muy bien. Además de la cumbrera, tenemos nosotros, para evitar que el agua esté salpicando por toda alrededor de la estructura y vaya mojando también de todo el cuerpo, tenemos un sistema de canaletas, ¿no? Una canaleta, aquí le falta una canaletita, canaletas, y las canaletas van a desembocar el agua en una bajante, ¿verdad? Entonces, partes de una cubierta: cola de pato, limatón, limatesa, faldón, pendientes o aguas, claraboya. Tenemos la cumbrera, ya sabemos que esto se conoce como lucarna, ¿sí? Canaletas y bajantes. Miren, todos esos forman parte de la cubierta. Y una vez más repetimos, es justamente en el encuentro de las aguas, de estas dos pendientes, en donde hay que trabajar mejor las soluciones. ¿A qué nos referimos con soluciones? A todos los materiales o implementos que se van a emplear para impedir que por esta parte de la estructura ingrese la humedad. Hipotéticamente, antes de colocar la solución final, que puede ser calamina, o puede ser tejas, o pueden ser fieltros, o pueden ser también tejuelas, etcétera, tiene que haber una capa de geotextil, o en algunos casos una capa de planchas galvanizadas como un refuerzo antes de la solución final, ¿ya? Eso pero lo vamos a ver en construcciones 3 mucho más a detalle, ¿sí? Bien, esas son las partes entonces de la cubierta. Ahora, también lo mencionaba en el video. Puede que existan cubiertas así con pendientes como la que hemos visto acá, ¿no? En esta casita. O puede que también existan cubiertas conocidas como las cubiertas planas. Y mencionaba esto y decía, no, yo recomiendo este tipo de cubiertas, nos decía. Y es que tienen muchas ventajas, ¿no? A ver, vamos a ver esto acá. Aquí tenemos esto acá. Ponemos siempre al frente nuestra flechita o punterito, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja de la cubierta plana? Bueno, incluso si no tuviésemos un lugar donde existe mucha presencia de nieve y demás, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Lo interesante de la cubierta plana es que aquí no nos vamos a complicar por las pendientes, por las aguas, porque si bien esta cubierta tiene también una pendiente que puede de un 5%, 2% aproximadamente, la probabilidad de que filtre agua por acá se reduce drásticamente si yo le doy una buena solución. Mire, aquí en vez de colocar a esta cubierta calamina o tejuela o tejas cerámicas, etcétera, se le ha puesto un geotextil. Y obviamente cuando llueva, aquí el geotextil va a soportar muy bien. Obviamente tiene que estar bien sellado también el geotextil, muy bien sellado. Y esto va a llevar todo el agua a un desagote. Efectivamente, si no tenemos este tipo de cubiertas en lugares donde nieva o graniza muy fuerte, tengo que considerar esa carga, ¿no es cierto? Porque aquí el desagote va a ser sumamente lento. Muy lento. ¿Ya? Es más, aquellos que tienen terraza saben de qué estoy hablando, ¿no? Cuando graniza, intentamos sacar el granizo. Yo tengo aquí una terracita en donde estoy viviendo actualmente. Y cuando graniza y tengo aquí los bajantitos, tengo que esperar que el granizo también empiece a derretirse, porque si empiezo a empujar el granizo directamente, el granizo se bloquea acá.
se bloquea acá el granizo, entonces tengo que esperar a que el granizo se vaya derritiendo. Pasa lo mismo con la nieve. Pero este tipo de soluciones que son en cubiertas planas, ¿no? Obviamente tiene vamos a decir, sus ventajas respecto a esta cubierta, ¿no? A esta cubierta. Miren, en estas cubiertas, en estas uniones, aquí podría producirse puede sobrehumedecerse, ¿no? Se va a humedecer más de lo normal y la solución que voy a poner acá no me va a garantizar, va a ser insuficiente y por aquí va a filtrar agua al interior de la estructura, ¿verdad? En todas estas uniones. Sin embargo, acá es muy difícil que filtre si no fuera solamente por estos costados, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas. Es más, en este tipo de soluciones, muchos colocan elementos que también ayudan bastante, vamos a decir como las placas solares y demás, ¿no? Aprovechan justamente este espacio donde va a pegar fuerte el sol para acumular energía. Y este es un dato bastante interesante. O, en el mejor de los casos, los emplean también como estructuras en jardines. En este caso, aquí tenemos una cubierta relativamente plana, ¿no? Relativamente plana. Pero se está aquí aplicando un pequeño jardincito. Y esto obviamente también va a cambiar las condiciones climatológicas del lugar. Es decir, que le va a aportar mayor oxígeno, etcétera, ¿no? Sin necesidad de aumentar la carga. Obviamente cuando aquí granice, el desabote va a ser relativamente lento, pero también estamos aprovechando para, entre comillas, aprovechar la vegetación o la creación de vegetación en el lugar. Es decir, que este tipo de cubiertas planas tienen también una serie de ventajas, ¿sí? Hemos comentado, en las cubiertas podemos utilizar materiales, tejas cerámicas, podemos usar planchas metálicas. Hoy en día se utilizan calaminas, pero hay una nueva tendencia de planchas ya mucho más gruesas que las calaminas, con formas de tejas y demás para soluciones que se dan exclusivamente en este tipo, ¿no? Aquí pondremos en este tipo de estructuras, ahí estamos. Aquí se implementan este tipo de soluciones, ¿no? Calaminas, planchas metálicas, pueden ser tejas, pueden ser también, vamos a decir, láminas asfálticas, etcétera, ¿no? Tejuelas, pero si son exclusivamente cubiertas planas, bueno, pues podríamos tener solamente geotextiles, utilizar esa zona que tiene harto impacto de sol para acumular energía. También podríamos hacer pequeños jardines. Es decir, dependiendo mucho del diseño, se le puede sacar provecho a este tipo de cubiertas. Obviamente, cuando se implementa una cubierta, señores, se tiene que pensar en el mantenimiento. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con qué frecuencia puedo subir yo a este lugar para revisar cómo está el lugar, ¿no? En este tipo de cubiertas es difícil. Que yo suba a esta altura y vaya viendo como hay mucha pendiente, incluso el movilizarse por este tipo de pendientes es relativamente peligroso. Yo puedo rodar por acá y hasta podría caer toda la estructura, ¿no? En cambio, en estas otras tienen más ventajas, pero repito, todo depende del diseño en este caso diseño arquitectónico, y también cuáles sean los gustos del cliente, ¿no? Pero ya estamos viendo aquí las diferentes ventajas entre cubiertas con pendiente o cubiertas planas. Todas estas sirven efectivamente para dar solución al evitar que la humedad ingrese al interior de la estructura.